Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. Pero la realidad es que quizás han sido muy pocos los que han tomado conciencia de lo que realmente celebramos en estos días. Muy pocos han sido los que han tomado conciencia de lo que Jesús vino a hacer justamente a la tierra y lo que celebramos hoy en día. La pregunta entonces es, ¿a qué vino Jesús? Míralo al que tenés a tu lado y decirle, hacele así, mírame la expresión. ¿A qué vino Jesús? Hacele así bien exagerado. ¿A qué vino Jesús? ¿Será que vino para que tengamos un fin de semana largo? ¿Será que vino para que podamos comer mucho chocolate? ¿Será que vino para que podamos tener en casa un huevo de Pascua? Seguramente todos los que creemos, lo que hemos creído en Él y vivimos en los caminos del Señor, sabemos que Jesús es nuestra Pascua. Amén. Que Él es la razón de todo esto, pero en estos días descubrí algo muy lindo de parte de Dios y que me ha llenado el corazón. Me ha llenado el corazón de entender que Jesús no solo vino a la tierra, murió y resucitó al tercer día para que hoy disfrutemos de su gracia, para que disfrutemos de su salvación, de la esperanza de la vida eterna. Y cuánto más podríamos nombrar lo que vino a hacer Jesús, pero también quiero compartirte algo más en esta noche. Y te invito a que podamos ir entonces a la palabra. Lo vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 4. ¿Para qué vino Jesús? Esa fue mi gran pregunta durante esta semana al preparar este mensaje. Lucas capítulo 4, a partir del verso 14. Cuando lo tenga, diga algo. Amén. Acá estoy, ya lo tengo. Ok, everybody. Lucas capítulo 4, a partir del versículo 14. Miren, esto realmente ha llenado mi corazón esta semana y me ha impulsado a seguir los pasos de Jesús. Lo tiene en Lucas capítulo 4, verso 14. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado, como hoy, un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró en el lugar donde está escrito, en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles y dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Hasta ahí nomás. Esto es tremendo, es un poco de lo que cantábamos recién, ¿no? Cuando cantamos Libre para Correr. La primera parte justamente habla acerca de lo que Jesús vino a hacer. Y esto es muy claro cuando uno lo lee detenidamente, se va a dar cuenta que no solamente está hablando de sanar a aquellos que padecen quizás una enfermedad física. No solamente Jesús está hablando de esa clase de enfermedad o de esa clase de complicación que las personas tienen, sino más bien está anunciando algo que es mucho más poderoso.
Y esto sí te voy a pedir que si tenés para anotarlo, lo puedas anotar. Él vino a restablecer la condición del corazón y vida del ser humano. Vino a restablecer la condición del corazón del hombre. Lo que Jesús está diciendo, que se está cumpliendo, es que Él vino a restablecer el plan original de Dios con cada uno de nosotros. Miren, y eso me llena el corazón. Porque Jesús vino a devolvernos lo que originalmente Dios había pensado para cada uno de nosotros. Después de la caída de Adán y Eva, y con el ingreso del pecado, ese plan original y maravilloso de Dios que tenía para el hombre y para la mujer se vio interrumpido. Esa relación del hombre tan fluida, tan cercana, cara a cara, quedó separada justamente por el pecado. Y empezó a darse un sinfín de situaciones en la humanidad que fueron en decadencia. Esa misma humanidad se vio cada vez más perdida y separada de Dios. Hasta que, dígale al que tiene a su lado, hasta que, y levántele el dedo así. Hasta que vino Jesús. Toda la maldad que hoy se vive en el día a día, toda injusticia, toda frialdad del corazón de las personas, toda enfermedad, todo dolor, toda tristeza, toda confusión que vemos en las redes sociales, en los noticieros, todo eso no fue lo que Dios pensó. No fue lo que Dios pensó. Dios nos ama con un amor infinito. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben de eso? Dios nos ama con un amor que no tiene límites. Y tanto nos ama Dios que nos ha dotado con la capacidad de decidir. La famosa palabra libre albedrío. Decidir si lo vamos a amar o no lo vamos a amar. Decidir si lo vamos a seguir o no. Y qué bonito cuando una persona decide amar a otro. Qué lindo es encontrar personas que deciden amarnos. Y no es algo impuesto, no es algo forzado. Es alguien que decide amarnos y seguirnos. ¿Cuánto más se debe alegrar el Señor cuando nosotros decidimos amarlo y seguirlo? Pero justamente muchas veces esas decisiones, ese poder de decisión que Dios nos ha dado, muchas veces esas decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios nos llevan a tener consecuencias que Dios jamás pensó. Muchas veces, producto de nuestras malas decisiones y producto de estar separados de Dios, esas consecuencias Dios jamás pensó en eso. Y esto justamente lo veo plasmado en otro relato bíblico, la cual te pido que me acompañes al libro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, a partir del versículo 31. Si tenés para ahí anotar, anotate los versículos. Acá sucede algo tremendo, una situación que me dejó pensando mucho. Marcos, capítulo 7, verso 31. ¿Lo tiene? ¿Me va siguiendo, no? ¿Está acá? ¿Está conmigo? Levánteme la mano así. Muy bien. Dice el versículo 31. Luego salió Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea.
y a la región de Decápolis. Allí le llevaron un hombre que era sordo y hablaba con dificultad. ¿Cómo era el hombre? ¿Qué dificultad tenía? Era sordo y no podía hablar bien. Y le suplicaron que pusiera la mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la multitud, algo que Jesús siempre hace con nosotros. Nos aparta de todo lo que nos rodea para justamente tratarnos personalmente. Dice, aparte de la multitud, e introdujo, fíjese lo que hace Jesús acá, e introdujo los dedos en las orejas del sordo, luego escupió y le tocó la lengua. Qué particular que era Jesús para hacer las cosas. Si vos analizás toda la gente que sanó, te vas a dar cuenta que siempre hizo algo distinto. Y es algo que jamás a nosotros se nos hubiese ocurrido. Dice que metió los dedos, escupió y tocó la lengua del sordo. Acto seguido dice, miró al cielo y suspirando, en otra versión dice gimiendo, y suspirando profundamente, quédese con esa palabra, suspirando, le dijo, Éfata, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre y se le desató la lengua y comenzó a hablar bien. Hasta ahí. A Jesús se le presenta un hombre que era sordo y que tenía una dificultad en el habla. Podría ser que tartamudeara, que no pronunciara bien las palabras debido a que no escuchaba. Hay muchas personas que son sordas y que no pueden pronunciar bien las palabras porque no se pueden escuchar. Jesús llevó al hombre aparte, como te decía, lo miró a la cara y obviamente no se iba a poner a hablar con él porque si era sordo, ¿cómo lo iba a escuchar? Y acá hace Jesús algo que es muy loco, que yo me lo empecé a imaginar. Creo haber visto a Jesús haciendo el dígalo con mímicas con el sordo. ¿Alguna vez jugó al dígalo con mímicas? ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Cuando te toca representar algo y lo tenés que hacer con mímica. Que algunos saben jugar muy horrible y no saben lo que están haciendo. No se les entiende nada lo que están haciendo. Pero dice que empezó Jesús a tratar con este hombre. Dice que le metió los dedos en los oídos, escupió. Miren, en esta parte yo me tuve que detener porque no sabía si había escupido al piso o le había escupido a la cara. Tuve que buscar en estudios bíblicos, en comentarios, porque me entró una duda. No sabía si había escupido al piso o había escupido. ¿Te imaginás si alguien viene, vos venís enfermo y le decís, necesito que ores por mí? ¡Achum! Te hacen en la cara. ¿Te sentirías bien? Levante la mano a aquel que le gustaría que lo escupan esta noche. A nadie le gustaría. Pero no. Dice que Jesús escupió al suelo y después tocó la lengua del sordo, explicándole justamente qué era lo que iba a hacer con él. Iba a destapar sus oídos y su lengua se iba a soltar. Pero antes de que el hombre haya oído un sonido o haya dicho una palabra, Jesús hace algo que sale de todo lo que nosotros hubiésemos imaginado. Dice, suspiró. Quizás nosotros, como buenos cristianos, si sabíamos de este hombre que necesitaba sanidad, hubiésemos armado una campaña evangelística para que este hombre venga, orar por él para que se sane. Hubiésemos orado, lo hubiésemos agarrado, hubiésemos orado con poder. En el nombre de Jesús le hubiésemos dicho. Muchos de otros habrán hecho otras cosas. Habrán gritado bien fuerte, ¡ahora! Como que se levanta, sale enseguida. Pero Jesús hace algo totalmente distinto. Dice que Él hace una pausa y luego suspira. Hace una pausa, lo mira al ciego, mira al cielo, que es un detalle muy importante. Entender que todas las cosas provienen de Dios, que todas las cosas y el poder proviene de Dios. Y luego dice que suspira.
algo que dice más que 1000 palabras. Cada uno de nosotros suspiramos por algo. Miren, en esta semana me llegó un mensaje de WhatsApp de un amigo que tengo lejos y me empezó a comentar una situación bastante complicada, muy difícil, muy difícil. Esas situaciones que vos decís, ¿qué le digo? Esas situaciones donde te sentís impotente, el no saber qué hacer, no sabés qué decir, y lo único que hice fue y orar por él. Muchas veces he suspirado por personas que quiero mucho y que les he hablado del Señor y que los he aconsejado y vos lo ves que sigue empecinado en su error, viviendo las consecuencias de esas malas decisiones que está tomando y vos decís, ¿por qué no me escucha? Uno suspira. Vos y yo todos los días suspiramos por algo. ¿Cuántas veces has suspirado por aquel hijo o hija que está con una persona y que vos sabés que esa persona no le hace bien? Y vos le decís, fíjate, esa persona no es para vos. Y vos lo ves que está encaprichado por eso. Y después lo ves con las consecuencias. ¿Y qué haces? Suspirás. O con personas que vos conocés, que querés mucho. Y que les hablás y parece que no entran en razón. Y los aconsejás y ves que siguen porfiando en lo mismo. ¿Qué haces? Suspirás por esas personas. ¿Cuántos han suspirado aquellos que tienen hijos adolescentes? Cuando están rebeldes, cuando les hablas de 1000 maneras y no te hacen caso. Suspirás. Porque es difícil. No es fácil. Suspirás porque querés hacer bien las cosas, querés agradar a Dios, pero seguís luchando con esa debilidad que lo único que hace es que te sientas sucio. Y vos decís, no puedo. O viceversa. Muchas veces te has sentido tentado y has salido adelante y decís, ¡ay, qué bueno que salí adelante y que no caí! Suspirá porque no sabés qué va a pasar en tu trabajo, no sabés si estás en la lista de los que van a despedir. Y te llegás a ese punto y decís, ay, no sé qué va a pasar. Suspirá cuando los estudios médicos aún te siguen saliendo mal y parece que la cosa no mejora. Suspiramos. Suspirás cuando haces algo pensando en alguien para que se sienta bien o tan solo para ayudar y ni las gracias te dan. Y vos decís, bueno, ya está. Suspiramos por alivio, suspiramos cuando estamos ansiosos, etc. Pero el suspiro de Jesús en este versículo es totalmente diferente a todo esto. Miren, encontré en un estudio bíblico. Esta palabra lo describe de la siguiente manera, se lo voy a leer. Dice, el suspiro en cuestión es una combinación híbrida, algo totalmente distinto, de frustración y tristeza. Se ubica en un punto entre un arranque de enojo y un estallido de llanto. Ese comentario bíblico expresa ese suspiro de Jesús como tal. El apóstol Pablo habló de esta clase de suspiros. 2 veces declaró que los cristianos suspiramos mientras estamos en la tierra anhelando el cielo. La creación lanza suspiros como si estuviera de parto. Aún el Espíritu suspira interpretando nuestras oraciones. Eso lo van a encontrar en 2 Corintios 5 y en Romanos capítulo 8. Todos estos suspiros provienen de la misma angustia, el reconocimiento de un dolor que no esperábamos o de una esperanza que se demora. Fíjese, el hombre no fue creado para estar separado de su Creador. Por eso es que busca estar cerca de algo cuando no encuentra a Dios. Por eso es que busca en otras cosas que llene su corazón. Por tanto, suspira añorando su hogar.
La creación nunca debió ser habitada por el mal. Por tanto suspira echando de menos aquel huerto donde todo estaba en total equilibrio y en orden. Y las conversaciones con Dios no deberían tener o depender de un traductor, según el plan original. Por tanto, el Espíritu gime a favor de nosotros, esperando el día en que los seres humanos vean a Dios cara a cara. Ahora, cuando Jesús miró al sordo a los ojos, la única cosa apropiada para hacer en ese momento era suspirar. Y ese suspiro significa nunca se planeó de esta manera. Nunca se pensó de esta manera. Yo me lo imagino a Jesús teniéndole la cabeza, mirándolo a los ojos y diciendo, esto no fue lo que se planeó. Tus oídos no fueron planeados para estar sordos. Tu lengua no fue planeada para que esté trabada. Tu vida no fue planeada para que esté trabada con las circunstancias de la vida. Jamás se pensó eso. Gracias al amor del Padre, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea no se pierda, ¿qué? Mas tenga vida eterna. Lo que Jesús vino a restablecer fue el plan original de Dios para cada uno de nosotros, como te decía al principio. Todo lo malo que vivimos a causa de nuestras malas decisiones no fue lo que Dios pensó, ni todo el mal que nos rodea, aún todo eso que nos ayuda a bien, no fue lo que Dios pensó. Todo el mal que te han hecho, todo el dolor que te han causado, toda tristeza y etcétera, etcétera, no fue lo que Dios pensó. Míralo al que tenés a tu lado y decirle, no fue lo que Dios pensó. No. Pero déjame decirte algo. Hay esperanza en Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Hay esperanza en nuestro Señor amado. Hay esperanza solamente en Él. Y para eso vino. Cuando nuestros oídos sean destapados y empecemos a escuchar lo que piensa Dios de nosotros. Él dice en Jeremías capítulo 29, verso 11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Cuando comencemos a escuchar lo que Dios piensa de nosotros, cuando comprendamos que Jesús rompió el velo que nos separaba de Dios y empecemos a vivir esa vida abundante que Él solamente sabe dar, vamos a escuchar cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Comenzaremos a hablar y declarar lo que queremos vivir en Él. Nuestra vida automáticamente cambiará y comenzaremos a vivir una vida trascendente, irrelevante en cada ámbito, en cada lugar y en cada circunstancia que nos toque vivir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando nuestros oídos sean destapados, cuando permitamos que Jesús meta su dedo en nuestros oídos y comencemos a escuchar lo que Dios piensa, entonces nuestra vida va a ser transformada radicalmente. Jesús lo que vino a hacer y lo que hoy se celebra no es el chocolate, no son los huevos de Pascua, no es el feriado. Lo que tenemos que celebrar es la salvación. Y si te atreves hoy a decir que vas a caminar en ese plan original de Dios, entonces vas a ver la manifestación de Dios en cada circunstancia de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Si hoy te atreves a decir, hoy comienzo a caminar en lo que Dios pensó para mí, para mi familia y en todo mi entorno. Voy a comenzar a caminar en el plan original de Dios. Hoy voy a caminar con Él, cerca de Él, entendiéndolo a Él. Y esto es lo que voy a celebrar hoy. Gracias por ser parte de la gran familia Iseble.
te invitamos el próximo sábado 20:30 horas a nuestro punto de encuentro, ubicado en Avenida Cuesler 1820. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo.